Sale. Están siendo grabados, así que no hablen mal de las autoridades universitarias. Esto va a aparecer en su canal. Faltó la bienvenida, ¿verdad, Osiris? Bienvenidos. Buenas Bienvenido. tardes. Estamos en la clase de... En la mejor clase, dijo Osiris. La mejor clase, definitivamente. Ok, y entonces hablábamos que los métodos empíricos son aquellos que me sirven para ir al campo y levantar información que necesito para poder conocer cómo es el problema, incluso para poder ayudar a resolverlo, ¿no? Recuerden que yo parto de un problema en el que decía que determinada situación no funciona, planteo un objetivo y una hipótesis, pero para poder comprobar o rechazar la hipótesis, pues necesito la información. Y entonces, para esa información, pues ¿dónde está? Pues está en el campo, ¿no? En la vida real, donde ocurre el fenómeno. De ahí la utilidad de los métodos empíricos, ¿no? Una metodología pues, se refiere a un procedimiento que nos sirve para alcanzar un objetivo, en este caso de investigación, y la metodología pues se va a basar en el problema, ¿no? El problema va a determinar cuál es el camino que me conviene recorrer para poder resolverlo, y entonces tengo que elegir un método, una metodología. Y la metodología pues tiene una característica, y bueno, pues redundante, pero es metódica, quiere decir que sigue una serie de pasos lógicos que llevan una secuencia y nos permiten ir desde lo desconocido, de lo conocido a lo desconocido para hacerlo conocido. A ver, fíjense otra vez, de lo conocido a lo desconocido. Por ejemplo, cuando yo tengo mi marco teórico, entonces ya sé qué es lo conocido, lo que dice la teoría que es, pero quiero saber cómo ese fenómeno se da en determinado lugar, pues voy con mi instrumento, voy a utilizar una técnica de investigación y entonces voy hacia lo desconocido y levanto la información, la analizo, bla, 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 y después que tengo resultados, pues eso desconocido, pues se vuelve ahora también conocido, ¿no? Muchos de los elementos en los que me puedo apoyar, pues son teorías y conceptos, pero también lo que ya hemos revisado, los antecedentes, ¿no? Que otras personas con problemas similares o con objetos de estudio similares, pues cómo le han hecho, qué resultados encontraron, etcétera, ¿no? Todo eso para mí, como investigador ya es conocido y me apoya a realizar mi trabajo. Aquí están los métodos que ya les comentaba, los teóricos, y agregar que pues también existen los matemáticos, que son básicamente pues, los que me sirven para hacer análisis de datos, cuando estos son de tipo cuantitativo, el análisis cuantitativo, pues básicamente está ahí la estadística, ¿no? Aunque para el caso de métodos empíricos específicos de la administración, pues también hay algún otro tipo de métodos matemáticos que me sirven para entender problemas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, el análisis financiero, pues si bien podríamos decir que se basa en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, pues tiene una lógica específica que lo convierte en un método empírico específico de la economía, de las finanzas o de la administración, como lo quieran ahí, donde lo quieran adscribir, y que, bueno, pues tiene un carácter también, hasta cierto punto, matemático, ¿no? Se apoya de esta parte. Bueno, y entonces los métodos empíricos, pues me sirven para descubrir y acumular los hechos, luego hechos y datos. Los hechos están ahí, esos yo los voy a convertir en datos y los datos cuando les doy sentido, los voy a convertir en información que me van a poder ayudar a rechazar o aceptar la hipótesis. O dar respuesta, en el caso de que no haya planteado hipótesis, a preguntas científicas de investigación. En nuestro caso tenemos ambas, ¿no? Tenemos preguntas y tenemos hipótesis. Cuando los métodos teóricos no te dan lo suficiente para poder resolver el problema, tienes que ir a los empíricos. Porque al final de cuentas ustedes plantearon problemas que, pues, yo los orienté a que no pudieran resolverse solo con los métodos teóricos, ¿no? O sea, esa es la exigencia en el posgrado que les dicen,
Sí, pero no algo que si haces una investigación documental ya se acabó. Quiero que plantees un problema de algo que no está resuelto, no está hecho, para que si bien vas a tener que hacer la parte teórica, después pases a tengas que utilizar métodos empíricos e ir a recoger información y analizar. Aquí están, miren, los métodos que sean fundamentales: observar, experimentar, te vamos a referir a todos, y los complementarios. Bueno, y antes de esto, nada más hacer un apunte aquí importante acerca de la investigación documental. Habrá quien dice que la investigación documental no Oiga, es... compañeros, yo escucho mal al maestro. ¿Sigo siendo yo o es un tema general? Sí, Sí, sigue siendo tú. sigue siendo tú. Ok, lo estamos grabando, Eduardo, no hay problema. Si quieres ahorita, ya cuando te acuestes lo pones para que sueñes con eso. Para dormir a gusto. No, sí, no, de verdad, o sea, yo les pregunto en serio porque digo, si soy yo, pues bueno, ahí lo que puedo escuchar y después lo ¿Estamos en veo. serio, Eduardo, si eres tú? ¿Qué es en serio si eres tú? Te escuchas ahí Ah, medio cortado. ok, no, entonces, disculpe, maestro, soy yo, entonces, yo lo veo ahí en la noche en mi tele. Pero no te vayas, ahorita vamos a hacer unas Ah, preguntas. no, voy a participar en el Melate. Fue ayer, ¿no? No, pues con usted no dice que va a hacer preguntas. Ah, sí, sí, ok. Sí, nomás que aquí no, no hay premios, pero bueno. Decía que la investigación documental se puede asumir como método teórico. Hay quienes lo asumen como teórico o empírico. Fíjense, si yo voy a hacer un marco teórico, evidentemente voy a hacer una investigación documental. ¿Están de acuerdo? Y entonces eso yo no lo llamaría que es una investigación ya empírica, porque solamente me estoy refiriendo a los documentos que ya existen y que voy a utilizar para construir el marco teórico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Eduardo? Que lo que va a utilizar pues, son documentos, estados financieros, para hacer su estudio. Querrá decir que cuando él vaya al lugar donde están los estados financieros y los utilice y con ello haga cálculos, ¿sigue siendo una investigación solamente documental o ya tiene un elemento empírico? Pues ahí hay una línea que, pues que hay que tratar de ubicarla, ¿no? O sea, si yo voy y recojo información, por ejemplo, a ver, yo sé que si pido un manual de procedimientos, un organigrama, el manual de organización, para saber cómo está una empresa, pues podría decir que son puros papeles y que es una investigación documental, pero en realidad, si yo voy a la empresa y levanto esa información para analizarla, eso también cabe dentro de una investigación de tipo empírica, ¿sí? No se quedaría solamente en lo documental. Cuando decimos que es puramente documental, es cuando todos los documentos que yo utilizo ya están previamente analizados, revisados y los voy integrando a un marco teórico, ¿no? ¿Ibas a decir algo, no? Edgar, ¿cómo estás? Bien, profe, buenas tardes. Perdón, aquí, reportándome ya un poquito tarde, es que ahora sí me han traído llamada y llamada. No, está bien, pues que estés vende y vende. No, hombre, pues reclame y reclame. Pues no ve que hoy la bolsa, cómo se cayó el tipo de cambio hacia arriba y Oye, todo pero bastante, empezamos la semana bastante muy feo. bien, hasta que dijeron que a lo mejor Estados Unidos se va a echar otra confinamiento, ¿no? Y ahí ya todo valió gorro. Sí, sí, de hecho es que hoy la Fed, ayer la Fed en Estados Unidos, comentó que el desempleo lo ve creciendo de una forma muy lenta y las tasas de interés las iban a mantener bajas por mucho tiempo. Entonces, y aparte, como dice, comentaron que ahí ya están teniendo Texas, California, segundos, pues, como brotes importantes de contagio. Entonces eso puede hacer que se alargue mucho más
la pandemia, pues se cayeron bien feos los mercados, pero feos. Bueno, lo que pasa es que habían crecido mucho como locos porque pensaban que iba a ser una recuperación muy rápida y pues no se dio. O sea, bueno, la expectativa es que no se dé. Entonces ahí vienen otra vez para abajo los mercados. Entonces sí estuvo interesante hoy, pero es un chorro de llamadas hasta ahorita. Por lo menos esta semana, ¿no? La otra, a ver qué pasa. Sí, pues sí. Así está, una semana, un mes bueno, un mes malo, un mes bueno, un mes malo, pero bueno, pues ahí ni modo. Hay que echarle. Tú que trabajas ahí en el casino, en el casino legal. Sí. Muy bien. Entonces, tomar de archivo, registros para constatar veracidad de datos. Ay, perdón que le falta un acento ánimo. Sobre elementos que ya fueron ejecutados en el pasado. Y fíjense que ahí sí, la investigación documental está orientada a revisar solamente registros, y los registros pues están en el pasado, ¿no? O sea, sí serían hechos, algo que ya sucedió. Profesor, ¿está presentando algo? Bueno, creo que, o soy yo, estoy viendo sus miniaturas. Eres tú, Osiris. ¿Eres tú, Osiris? Ah, no, una disculpa. Ahora sí es el profe, no se ve nada. Es imparcial, Daniel. Ah, ya. Ahora sí, No, sí, perdón, ahora sí ya compañero, está. es que quería saber si era yo el problema o... Perdón, profesor, por interrumpir. No, ahora sí es Osiris, ok. Sale, no, yo no lo estaba compartiendo, perdón. Profe, Sí. una pregunta. Entonces, el documentado es algo que simplemente, como dice, ya se va a basar uno en eso, ¿no? O sea, hay algo que ya existe. Y en el empírico es cuando uno empieza desde cero con las preguntas, ¿no? Con la investigación. Tú vas a levantar tú vas a crear tu información, ¿sí? Por ejemplo, la encuesta, si tú vas... ¿Prueba y error, profesor? ¿Eso se le puede decir empírico? ¿Perdón? ¿Prueba y error? Bueno, prueba y error, no es un método, pero bueno, sí es un método. Si, por ejemplo, dices, voy a hacer un experimento a ver qué sucede, pues sí es un método empírico en el que vas a donde está el fenómeno, aplicas una prueba a ver qué sucede, ¿no? Sí, si es un experimento, sí sería empírico. Pero cuando antes de eso, por ejemplo, vas y revisas resultados de otras investigaciones, a ver cómo lo hicieron ellos, pues estás haciendo una investigación documental y estás aportándole solo al marco teórico. Pero, por ejemplo, fíjense, ahí les va una investigación documental que es empírica. Supongan que ustedes quieren saber cuál ha sido la historia del Cine Avenida, ¿no? Y entonces quieren hacer una investigación acerca de cuáles eran las películas que se proyectaron en los años 60 y 70, y van al archivo que está ahí donde están los carteles. Esa es una investigación documental, pero ¿tiene carácter empírico, sí o no? Sí, porque pues hay muchas cosas que también sabe la gente y que no está documentada de referencia, ¿no? Sí, entonces como estás yendo al lugar, aunque solamente estés manejando papeles, pues estás utilizando la investigación documental como un método empírico. Entonces ahí están los dos momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, la encuesta es puramente empírica. Ahí sí no hay. Esos resultados que tú quieres no están en ningún lado. Te lo tienes tú que crear la información. Y entonces ahí es puramente empírico. Obviamente, antes utilizaste investigación documental para ver, pues, qué querían decir las fintech, cómo se ha estudiado, qué tipo de cuestionarios ya existen, etcétera, ¿no? Pero cuando tú ya elaboras el tuyo y vas a levantar tus datos, pues ahí es cuando ya estás cambiando de los métodos teóricos documentales a los métodos empíricos. Maestro, Sí. el término empírico, bueno, este estudio empírico tiene similitud o referencia a lo que es el significado del empirismo. Claro. Que es en base de la experiencia. La experiencia, claro. Por ejemplo, cuando tú vas y tú mismo, con tus acciones y a través de la experiencia que vas generando durante la acción, te vas construyendo la información. Ahí está, de ahí el nombre, ¿no?
Por ejemplo, cuando haces una, voy a